Dios les bendiga, hermanos, una vez más en el canal de YouTube para traer la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, esperando que sea de mucha bendición para todos aquellos que van a escuchar esta bendita y hermosa enseñanza. Espero siempre a través de la predicación poder traer edificación, exhortación y consuelo a las personas que escuchan o que escucharán esta palabra en sus hogares, especialmente en estos tiempos que sufrimos prácticamente de malas enseñanzas. Prácticamente es difícil poder escuchar mensajes bíblicos. La mayoría de ellos se basan en lo que son pensamientos de hombres, historias, experiencias personales, y muchas veces las experiencias personales, aunque Dios se las ha dado a las personas, no quiere decir que también a nosotros nos las vaya a dar, porque Dios obra de manera diferente en cada uno de nosotros. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición a su vida. Quiero saludar a todos aquellos que semanalmente nos escuchan, nos oyen y nos ven a través del canal de idec.com. Los saludamos en el nombre del Señor, enviamos un saludo a la iglesia. Quería contarles de que este fin de semana nosotros estamos celebrando nuestros 20 años de estar en el ministerio. La Iglesia de Dios del Evangelio Completo ha sido sostenida por el Señor por 20 años y estoy muy contento y muy alegre con toda la congregación por las fuerzas, por el sustento y por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. No somos una iglesia grande, pero somos una iglesia bien bendecida. Somos un pueblo que ha llegado a conocer al Dios Todopoderoso y que queremos prácticamente expresar a través de nuestras vidas todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Luego de haber dicho esto, quiero entrar rápidamente a la enseñanza y quiero hablarle acerca de lo que es el día de hoy. La confusión que hay el día de hoy con muchas personas que como excusa toman ciertas escrituras o por su mal comportamiento se escudan en ciertas cosas espirituales aparentemente, pero que no tienen nada que ver con ni espiritual ni bíblico. Quiero hablarles acerca de cómo es que podemos nosotros combinar la fe y la razón sabiamente. Porque hay ambos lados, hay personas que son muy incrédulas en cuanto a la obra de Dios, a la obra espiritual de Dios, a la obra milagrosa de Dios, y todo quieren usarlo en base a razonamiento. Y hay otro lado del pueblo del Señor que todo es fe. Ellos no mueven absolutamente ningún dedo, porque todo lo va a hacer el Señor. Y muchas escrituras son mal interpretadas y esto es lo que quiero traer prácticamente a la iglesia para que el Señor nos dé entendimiento y que no pequemos de inocentes y que vayamos a estar nosotros padeciendo por causa de no comprender cómo es que podemos usar la fe y la razón, aleluya, combinadas para traer prácticamente bendición a las personas. Las personas estudiosas, las personas de ciencia, las personas de conocimiento, tienen considerados a los cristianos, a los que viven por la fe en la palabra de Dios, como personas con poca capacidad de pensar. Prácticamente ellos dicen de que nosotros no razonamos y nos enfocamos solamente en la fe y nos tienen considerados prácticamente, dicho en pocas palabras, como unos tontitos. Pero el verdadero cristiano no es un tonto, el verdadero cristiano es sabio e inteligente y sabe exactamente cómo usar no solamente la fe, sino que también el razonamiento, el sentido común que Dios nos ha dado. Y en el día de hoy estamos viviendo ambas cosas, tanto la fe, tanto de la fe como de la razón. Hay algunos que quieren ver todo a través de la fe y se olvidan que Dios también ha dado capacidad al hombre para razonar acerca de las cosas. Voy a leerle una escritura o dos escrituras y luego voy a ponerle un ejemplo y luego voy a entrar a la enseñanza. Dice en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos su palabra y tenemos su poder, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fíjese que es un pasaje muy hermoso, es un pasaje que si se aplica de la manera que se debe de aplicar, nos va a traer mucha bendición. Sin embargo, este pasaje puede ser usado como una excusa para escudarme en la fe y yo no hacer nada en absoluto
de lo que Dios realmente quiere que haga y de la capacidad que me ha dado para que yo pueda razonar. Déjeme ponerle un ejemplo, o le voy a hacer una pregunta y usted en su casa me la contesta. Si usted estuviera cansado y agotado y quisiera sentarse y descansar, una silla cómoda que pueda tener ahí, y le dijera usted a Dios que le trajera una silla porque usted quiere sentarse y está cansado, yo le hago la pregunta a usted, ¿se la traería a Dios? O sea, usted dice, yo tengo fe de que Dios me puede traer la silla acá para que yo me siente, porque estoy cansado. Y mi fe es tan poderosa para poder hacer que Dios me traiga esa silla y yo me pueda sentar. Entonces yo le hago la pregunta, ¿le va a traer la silla a Dios para que usted se siente? La respuesta es no. Quizás muchos brincarán de su mueble, de su sillón y dirán, ¿cómo puede ser posible, pastor, que usted niegue el poder de Dios? No, yo no estoy negando el poder de Dios, simplemente estoy tratando de hacerlo razonar. ¿Y sabe por qué Dios no lo haría? Porque usted y yo tenemos la capacidad para hacerlo por nosotros mismos. No necesitamos que Dios prácticamente lo haga por nosotros porque nos dio la capacidad de pensar, de razonar y de poder hacer cierto tipo de cosas. Por lo tanto, Dios, a pesar de que yo tenga fe, espera que yo use mi razón y mi sentido común para poder traer esa silla y para poder sentarme. Eso es lo que yo llamo una fe tonta, una fe necia, una fe que se excusa prácticamente en la pereza, se excusa prácticamente en el mal corazón. Fíjese, otro ejemplo sería si alguien estuviera, por ejemplo, hablando de una persona que se estuviera ahogando y diga, ¿por qué Dios? Yo sé que Dios me puede ayudar, yo sé que Dios me puede sacar de este problema en el que tengo de ahogarme y va a ser un milagro tremendo para que yo pueda vivir, para que yo me pueda salir de esta agua. Y Dios envía a una persona y esa persona viene y tiene un salvavidas y se lo tira. Y la persona dice, no, yo espero el milagro de parte de Dios, que Él me saque milagrosamente de este lugar para que yo no muera. Ese tipo de pensamiento, ese tipo de fe en el que nosotros nos amparamos es una fe tonta, porque Dios va a usar las cosas que están a nuestro alrededor, las cosas, las personas que Él en el momento tenga, aleluya, presentes, en el momento tengan ese lugar para podernos extender su mano. El hecho de nosotros no tomarlo va a ser una falta de sabiduría y una necedad el nosotros no tomar la oportunidad y aprovechar lo que Dios está tratando de contestarnos en la fe que nosotros le tenemos. La palabra razón, según el diccionario, es facultad del ser humano para conocer y pensar. Conocer y pensar, y Dios nos ha dado esa capacidad a nosotros, que le permite formar ideas, juicios y representaciones de la realidad en la mente, relacionándolas entre sí. Entendimiento, intelecto e inteligencia. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas, muchas capacidades de parte de Dios para poder hacer las cosas y no esperar a que Dios todo lo haga por nosotros. Hay un pueblo, el día de hoy se ha proliferado esto de que la fe lo hace todo y que nosotros prácticamente no tenemos que hacer nada y que tenemos que esperar. Tenemos que entender muchas veces el contexto de la Biblia cuando Dios habla de tal manera y saber el por qué lo dijo. Por ejemplo, en una ocasión le dijo a Israel, estad quietos y no hagas nada porque yo voy a hacerlo todo. Porque cuando nos vemos nosotros imposibilitados de hacer aquello que realmente no podemos hacer, es cuando Dios prácticamente actúa en el poder suyo para poder ser de bendición a nuestras vidas. Quiero leerle otra cita también en el libro de 2 Timoteo 2:7, que es prácticamente una cita que también puede usarse de dos maneras, fíjese. En el capítulo 2, versículo 7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Muchos dicen, ok, ya vio, yo no tengo que hacer nada porque es Dios el que me da entendimiento en todo. Mientras que viene el otro tipo de cristiano que usa bien la palabra del Señor y dice, sí, claro que me va a dar entendimiento en todo, pero para que yo tenga entendimiento en todo,
Yo tengo que estar atento a lo que dice su palabra, a los maestros y predicadores que pone para que me hagan entender, me hagan razonar y me hagan vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. De esa manera yo voy a ir teniendo entendimiento en todas las cosas. Dese cuenta, en este caso, y los otros podrían decir, no, ahí dice que la Biblia dice que el Señor nos va a dar entendimiento en todo. O sea que por fe yo voy a esperar y todo me va a venir y yo no necesito hacer absolutamente nada. Dese cuenta cómo nosotros podemos prácticamente convertir el cristianismo en algo hasta ridículo, porque nosotros muchas veces nos excusamos en esas escrituras por no entenderlas correctamente. Los fariseos tuvieron un problema en cuanto a esto y el Señor Jesucristo los reprendió por tal cosa. Y quiero que se dé cuenta el por qué les dijo el Señor Jesucristo cuando ellos trataron de esconderse en su espiritualidad y cómo le sacó prácticamente su hipocresía, porque les mostró que no estaban haciendo lo correcto. En el capítulo 16 del libro de Mateo, versículo 1 al 4, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice Mateo 16, 1 al 4, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Fíjese cómo son estos religiosos. Mas él respondiendo les dijo, porque ellos trataban prácticamente de usar la fe y el razonamiento de una manera mala. Y fíjese cómo el Señor les corrige este tipo de cosas. Cómo ustedes pueden hacer una cosa, cómo pueden razonar en el área natural, pero no pueden razonar en el área espiritual. Les dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y luego le dice el Señor, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, ellos estaban tratando de excusarse. Y yo quiero que se dé cuenta, Jesús respondió al uso de esta clase de observación y razonamiento. O sea, en pocas palabras, Dios nos ha dado la capacidad a nosotros para que nosotros prácticamente observemos y razonemos. Le dice el Señor Jesucristo, ustedes bien pueden observar y bien pueden razonar. Usan el razonamiento y usan prácticamente la observación. Saben usar sus ojos, sus mentes para sacar conclusiones correctas cuando se trata del mundo natural. Pero cuando vemos que ellos ven en la persona de Cristo y no quieren prácticamente reconocer a Cristo como el Mesías, ellos mismos se están engañando, porque ellos sí pueden ver las señales y hacer su razonamiento. Ok, está el cielo nublado, va a llover, es un razonamiento muy bueno. Ahora dice él, ven mi persona, ven las señales, ven las cosas que hago, ven las cosas que hablo, ven las profecías que se cumplieron de mí en la palabra del Señor, pero ustedes a mí no me pueden aprobar, a mí no pueden decir que yo soy el Mesías, porque prácticamente por la hipocresía que hay en ustedes, porque no les conviene prácticamente aceptarme como el Mesías, es que ustedes niegan prácticamente mi persona. Es prácticamente la observación que ellos hacen de Jesús y el raciocinio es algo tonto, porque cuando se trata de lo natural lo hacen correcto y cuando se tratan de lo espiritual lo hacen incorrecto. Le dice el Señor, ¿no podéis discernir las señales de los tiempos? No dice que no puedan, no está diciendo esto, no, ellos sí pueden hacerlo, son expertos en la observación y deliberan cuando se trata de interactuar con el mundo natural, eso lo hacen bien. Pero entonces, ¿por qué no se pueden usar las mismas facultades para interpretar las señales de los tiempos? O sea, la venida de Jesús y lo que el Señor Jesucristo prácticamente estaba haciendo. Ahora, Jesucristo les da una razón por la cual ellos no pueden razonar y no pueden usar su fe de manera correcta. En primer lugar les dice, en el versículo, a la mitad del versículo 3, le dice, ustedes son unos grandes hipócritas. Les dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala, oiga cómo les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. La respuesta que el Señor les da es, ustedes
se excusan por su malvado corazón. Son malos y son perversos, porque si pudieran prácticamente saber lo que deben de hacer, pero no lo hacen, no porque no lo entiendan o no lo quieran, sino porque no quieren prácticamente hacerlo. Eran malos, eran hipócritas, eran adúlteros, sus corazones eran malévolos prácticamente, malignos. Aleluya, y desordenan toda fuerza racional y los convierte en seres moralmente incapaces de razonar correctamente sobre la persona de Jesús, porque no tenían prácticamente excusa. En el capítulo 4, versículo 18 del libro de Efesios, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Fíjese lo que dice 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y ese es un grave problema en nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es el razonamiento y de lo que es la fe. Un ejemplo, el ejemplo que yo le daba al principio de 2:7, en donde le decía que Dios dice que va a dar el entendimiento de todo. Y yo le decía a usted de que muchos toman el versículo de una manera en la cual dicen, ya vieron, ahí dice la Biblia que el Señor nos va a dar entendimiento en todo, o sea que yo simplemente no tengo nada que hacer porque Él se va a encargar de hacerlo. Pero eso no es lo que está diciendo la Escritura. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hablando acerca de lo que tiene que hacer un cristiano, un buen soldado de Cristo, el cual tiene que leer la palabra, tiene que entender la palabra, tiene que oír la palabra predicada, la palabra enseñada, para que poco a poco él vaya teniendo entendimiento en todo. Los que dicen, los super hombres de fe o la gente que cree que dice, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito escudriñarla, porque ahí prácticamente la Biblia dice que me va a dar entendimiento en todo. Esa es una manera prácticamente irresponsable de interpretar ese texto. Porque yo le aseguro que podría ir y preguntarle a mucha gente que ya tiene años en el Evangelio y no me podría responder muchas de las cosas bien sencillas y prácticas de la palabra del Señor. Porque toman la fe prácticamente como una excusa para no hacer las cosas que deberían de hacer. Entonces es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado cuando usamos no solamente la razón, porque también el usar la razón y olvidarnos de la parte de la fe. Dice, nuestra fe vence, dice la Biblia que ha vencido al mundo, nuestra fe lo puede todo, y es cierto, pero no porque nuestra fe en el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, y a través de su palabra nos hace sabios e inteligentes, no por eso quiere decir que el Señor no quiere que nosotros usemos prácticamente nuestro entendimiento. Es una manera muy mala de nosotros usar las Escrituras. Ahora, fíjese de algo que le quiero, por ejemplo, hacer notar. La voluntad de Dios para darnos entendimiento es la base de nuestro pensamiento, no el sustituto de nuestro pensamiento. Pablo prácticamente está invitando a los creyentes a que usen su mente e involucren las fuerzas del raciocinio cuando escuchan la palabra del Señor. Dese cuenta cuando Jesús habla allá en el libro de Mateo, capítulo 13 y versículo 23. 13:23 o 13:13, mire lo que dice. Pero por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es algo increíble muchas veces de que nosotros nos excusamos y no tenemos prácticamente excusa porque las cosas son bien claras. Y la gente trata prácticamente de buscar siempre una excusa para no hacer lo que Dios le demanda. Por eso es que se usa muchas veces la excusa de la fe. En el versículo 23 también dice la palabra del Señor, de la misma historia del sembrador, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que, oiga, ponga atención a esto, es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea,
Dice que la fe viene por el oír y por el oír palabra del Señor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dese cuenta que nuestra fe no solamente, ok, yo tengo fe y ahí se acabó todo. No, no, no. Tenemos que usar también nuestro razonamiento para saber qué es lo que debemos de hacer. No nos va a llegar como por arte de magia todo esto. La mayor razón de los problemas de la iglesia cristiana son debido a esto. Nosotros hemos llegado a un punto en el que somos, parecemos ridículos, hacemos el ridículo ante las personas que no conocen al Señor, porque nos escudamos bajo esta palabra de que la fe lo va a hacer todo. Y tendemos a culpar al diablo de todas las cosas que nos pasan. Sin embargo, no es el diablo muchas veces, sino que es nuestra indisciplina, nuestra mala manera de vivir y nuestra mala manera prácticamente de interpretar las escrituras. Por ejemplo, si yo le muestro, en este caso estoy en el punto de la mayor razón de los problemas de la iglesia cristiana, es debido exactamente a que en vez de usar el razonamiento combinado con la fe, solamente nos basamos en la fe sin usar nuestro razonamiento. Por ejemplo, en el matrimonio, nosotros pensamos, y yo he oído a muchas parejas decir esto cuando hay un sinfín de problemas, cuando hay un sinfín de luchas dentro de su hogar, dicen que por fe cambiaría. O sea, yo tengo fe de que mi matrimonio va a cambiar, yo tengo fe de que el Señor va a hacer esto y el otro con mi esposo, y no nos autoexaminamos. Prácticamente dejamos al Señor decir, tú lo vas a hacer todo y yo no tengo que hacer nada. Esa es una fe tonta. Esa es una fe que no tiene sustento, porque prácticamente nosotros estamos amparándonos en la fe y no nos estamos autoexaminando nosotros para saber, oiga, usando el raciocinio, ¿será que yo estoy siendo buen esposo? ¿Será que yo estoy siendo buena esposa? ¿Será que estoy haciendo las cosas correctamente? Sí, mi esposo va a cambiar, mi esposa va a cambiar, pero porque tengo fe que el Señor puede cambiar su corazón. Ahora la pregunta es, ¿pero qué necesito hacer yo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal para que Dios empiece a obrar y que lo que yo ponga a sembrar conforme lo que yo haga empiece a dar fruto? Es cuando se usa prácticamente no solamente la fe, sino que también la razón, el razonamiento. En el matrimonio entonces no va a cambiar absolutamente nada, aunque yo diga que tenga fe que va a cambiar, si yo sigo con la misma actitud y si yo prácticamente no cambio mi conducta. En nuestras familias, con nuestros hijos, y no razonar en que estamos siendo buenos padres, sino unos grandes alcahuetes con ellos. Por ejemplo, yo puedo pensar de que mis hijos están perdidos, son unos altivos, son unos tremendos, y yo digo, yo tengo fe que mis hijos van a cambiar, yo tengo fe, y la fe mueve montañas. Claro que la fe mueve montañas, pero el Señor también quiere que te pongas y te sientes y digas, como padre de familia, ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿Los estás corrigiendo? ¿Les estás mostrando el camino de la salvación? ¿Les estás dando el tiempo que ellos prácticamente se merecen? Porque no crea que las cosas van a cambiar solamente así por así. Eso es cuando nosotros combinamos prácticamente la fe y el razonamiento. Cuando solo agarramos la fe y nosotros nos quedamos, como quien dice, sentados sin hacer nada, prácticamente nos estamos excusando a nosotros bajo el escudo de la fe, y eso no se vale y eso no va a funcionar prácticamente. Por ejemplo, el día de hoy hay los super predicadores que tratan de llegar a una iglesia y con una prédica y con una proclama, con una confesión, tratan de arreglarle los problemas quieren arreglarle los problemas a todas las personas. Por ejemplo, hay mucha persona endeudada. Si hay varias personas endeudadas que no saben cómo salir de las deudas, y viene el predicador y dice, yo voy a orar por usted, y en este momento el Señor va por fe, el Señor le va a quitar sus deudas. Eso no tiene sentido. Eso es fuera del sentido común. ¿Por qué? Porque para que el Señor prácticamente haga una obra
en tus finanzas tiene que cambiar tu manera de pensar, tu manera de hacer las cosas. Recuérdese lo que decía Timoteo, le va a dar entendimiento en todas las cosas. Necesitamos nosotros frenarnos y decir, ¿en qué estoy gastando yo el dinero? ¿Por qué es que a mí no me alcanza? ¿Cómo es posible de que yo tengo lo suficiente, pero quizá yo sea un mal administrador? Quizá yo no me pueda contener cuando el Señor me da la bendición y en vez de prácticamente invertirlo en buenas cosas, las invierto en cosas que no valen la pena. Entonces, cuando yo digo, no, el Señor va a cambiar mi situación, esta situación de deuda, esta situación en la cual miserable que me encuentro, y yo tengo fe que lo va a hacer. Muchas veces lo que estás haciendo prácticamente es excusarte en tu mala manera de administrar tus finanzas. Y eso es usar tu fe de una manera mala. Y déjame decirte que no vas a salir solamente así por así, porque no funciona de esa manera. Por eso el Señor te ha puesto maestros, ha puesto predicadores, ha puesto evangelistas, para que nosotros podamos ir siendo moldeados conforme a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, endeudados y en miseria, y que solamente por fe saldremos del problema. Por favor, cambiemos ese tipo de pensamiento y sepamos de que estamos actuando, nos estamos escudando de una manera mala, porque no solamente hacemos por la fe, sino que estamos poniendo un mal ejemplo a las personas. En nuestro trabajo, en la hostilidad que hay en él. Muchas veces nosotros sufrimos en el trabajo con gente abusiva, con patrones que se aprovechan o de repente nos tratan mal, o de repente nos quitan horas, o de repente nos bajan el sueldo. Yo no sé qué le puede pasar. Y usted dice, por fe, yo sé que el Señor me va a dar un aumento, por fe, yo sé que el Señor me va a hacer jefe de esta compañía, por fe y por fe. Pero somos irresponsables, somos irrespetuosos, no llegamos temprano a nuestro trabajo. Prácticamente esa fe que yo estoy proclamando es una mentira. Esa fe que yo proclamo solamente es un escudo para esconder prácticamente mi mala conducta. Hipócritas, dijo el Señor. Generación malvada. Así le dijo a los fariseos. Y prácticamente eso es lo que nos dice a nosotros cuando nosotros usamos mala fe. Cuando usamos la fe nosotros solamente para no hacer aquello que deberíamos de hacer. ¡Qué tremendo! Pensar que solo por fe y nada más por eso crecerás y madurarás y servirás. Pero no usas tu razonamiento para ver en qué áreas de tu vida prácticamente no estás siendo agradable a Dios. Oras, escudriñas las Escrituras, participas de las actividades de la iglesia, te interesa el reino de los cielos, quieres, por ejemplo, usamos la Escritura aquella de que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás os vendrá por añadidura. Hay mucha gente que se acerca a la iglesia y dice, bueno, ya vine a la iglesia, ahora Señor, por favor, bendíceme. Lo hicimos prácticamente condicionalmente. No, hazlo por amor, hazlo porque amas al Señor, porque amas el reino de Dios, porque amas al ser humano y quieres que sean salvos y amas a tus hermanos para que puedan ser perfeccionados prácticamente. Es cuando el Señor prácticamente va a actuar de una manera muy especial en esa fe. No es el problema entonces la fe. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, pero yo quiero que se dé cuenta que Dios no es ningún alcahuete. Dios no va a hacer las cosas solamente por hacerlas. Es interesante que el problema no es la fe, sino es el corazón duro, dijo Jesucristo, de cada uno de los hombres. Y malo que no se quiere examinar a sí mismo y ver que hay algunas cosas que necesita arreglar prácticamente en su vida. Y para que entonces sea una fe genuina que mueva la mano de Dios. Oiga, lo interesante, muchas de las cosas que no pasan en nosotros, que no llegan a suceder, no es porque Dios no tenga poder o porque no lo pueda hacer, sino simplemente porque no va a permitir que nosotros prácticamente nos brinquemos aquellas cosas que Él quiere que nosotros aprendamos. Dios no actúa de tal manera. Muchas veces la fe que nosotros proclamamos como iglesia es una fe prácticamente conforme a nuestros planes egoístas, conforme a lo que a mí me conviene, una fe de avaricia, una fe de envidia, una fe de orgullo o de complacencia.
Esa es la fe que muchas veces nosotros proclamamos con nuestra boca, pero no es porque realmente le creamos a Dios, sino porque a través de ella nosotros seguimos con nuestras mañas, con nuestras malas costumbres y seguimos amparados y haciéndole creer a la gente que nuestro Dios nos va a cambiar porque nosotros tenemos mucha fe. Esa es fe, aleluya, aquella que glorifica a Dios cuando nosotros prácticamente entendemos, razonamos en lo que Dios nos está diciendo y ponemos prácticamente en práctica su bendita palabra en las áreas donde nosotros necesitamos ponerla, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como cristiano, como trabajador, híjole, como vecino, como lo que usted quiera, para que de esa manera Dios pueda obrar en nuestro corazón. Dese cuenta entonces lo interesante que es este tema, porque la iglesia el día de hoy prácticamente está actuando de una manera muy irresponsable, pero muy irresponsable, porque nos amparamos en que Dios lo va a hacer todo, pero nosotros no queremos hacer nada. Eso es algo muy malo dentro del pueblo del Señor. Y no puede ser así porque nosotros estamos prácticamente dando un mal ejemplo a las personas. Y nosotros nos perdemos mucha bendición cuando nosotros prácticamente usamos la fe mal. Cuando la usamos solamente para querer nosotros querer quitar nuestras responsabilidades, para quitar prácticamente aquellas cosas que nos hacen sentir un poquito mal porque no estamos acostumbrados a ellas. Dios nos perfecciona. Dios al cristiano le ha dado una, podría yo decir, una capacidad extra, porque no solamente tiene el razonamiento, sino que también tiene la fe consigo mismo. Porque hay un momento en el que tu capacidad, tu razonamiento quizá no te va a dar. Es ahí cuando puede actuar la fe, cuando tú has agotado todos los recursos posibles de tu persona que tienes a tu alrededor, es cuando entonces la fe es necesaria y se debe de activar, pero luego de que has usado prácticamente tu razonamiento. La bendición que se pierde el cristiano por no usar la fe y la razón. Dese cuenta, Jesús vino para salvar a la humanidad. ¿Cierto o no es cierto? Sí vino para salvar a la humanidad. Pero, ¿por qué rechazaron a Jesús? ¿Fue por el razonamiento o por la falta de fe? Ambas cosas, pero realmente fue por la falta de fe. Porque si usaban su razonamiento, todas las cosas que hacía Jesús apuntaban que Él es el Mesías, que Él era el Mesías, Él es y Él será el Mesías. Todas las profecías se cumplieron en Él. Entonces, no era tanto el razonamiento, sino era el duro corazón y el malvado corazón, porque ellos simplemente lo rechazaron por falta de fe. Dese cuenta cuando es importante la fe. Cuando la fe prácticamente pasa del lado natural y nosotros no podemos comprender muchas de las cosas. Pero Jesús les dijo, usen su razonamiento y vean las cosas que he hecho. ¿Qué otra cosa les podría haber mostrado Jesucristo para que ellos pudieran creer en ellos, los religiosos y aquellos que lo rechazaron? Había hecho milagros, la manera que él hablaba era tremenda y poderosa, el testimonio que dio el Padre prácticamente de él, los milagros que hacía, la sanidad de los enfermos, el poder echar fuera demonios, el control que tenía de la naturaleza, increíble, era imposible prácticamente al usar nuestro razonamiento, el poder negar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos podían razonarlo, pero ahí les faltó la fe. Dese cuenta, les faltó prácticamente la fe. Otros quisieran que Dios se les apareciese para poder creer, pero tienen testimonio de las personas a su alrededor. Hay gente que esperaría que Dios prácticamente, literalmente se les mostrara y les dijera, yo soy Dios y vengo a visitarte y quiero decirte que yo soy real y que te estoy buscando y que te estoy llamando al arrepentimiento. Pero ni aún así prácticamente las personas se convertirían. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha hecho en el pasado y no ha resultado prácticamente. Es el duro corazón de las personas el que prácticamente no deja el que la fe pueda activarse en el momento preciso. Entonces,
El testimonio, mucha de la gente que, por ejemplo, niega creer en Jesús, no puede negar lo que nosotros, porque nosotros somos prácticamente una carta abierta, una carta leída ante los hombres, de lo que éramos antes y de lo que Dios está haciendo el día de hoy. Usted, cuando ve a una persona que la sacó del alcoholismo, de las drogas, de la prostitución, de la pornografía, de lo que usted ni se puede imaginar, eso es testimonio prácticamente del poder de Dios en las personas y las pone enfrente de nosotros para que si al usar nuestro razonamiento no es capaz, podamos ver nosotros prácticamente la fe, el poder que hay en la fe de aquellas personas que oraron y trajeron al arrepentimiento a aquellas personas que recibieron a Cristo. Otros usan su razonamiento, pero les hace falta la fe para llegar a crecer, para llegar a creer en Cristo como Salvador. Fíjese, hay una cosa bien interesante en nosotros los seres humanos. Cuando hablamos de la cruz, el apóstol Pablo dice que la cruz es locura para los que no creen. Porque la gente que solamente usa el razonamiento y le hace falta la fe, y no usa la fe, se pone a pensar y dice, pero ¿qué sentido lógico puede tener en el que haya venido un hombre a la tierra, haya sido colgado en la cruz, haya derramado sangre, lo hayan sepultado y supuestamente resucitó, dicen ellos, ¿verdad? ¿Qué sentido puede tener eso de que yo crea en ello para ser salvo? Bueno, Dios lo estableció de esa manera y se necesita el tener la fe en ese sacrificio, porque usted y yo debimos de haber sido los que debimos prácticamente de haber muerto por causa de nuestras faltas, por causa de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. O sea, usted y yo debíamos de haber muerto. Pero nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y se presentó ante Dios como Cordero, aleluya, santo, para prácticamente presentarse ante Dios y decirle, yo morí por ellos y cualquiera de ellos que me recibe como sacrificio, como su Salvador, va a ser salvo. Para muchos creer eso, tener fe en eso es una locura. Sin embargo, ahí es necesaria la fe. El razonamiento quizás no le va a dar porque usted va a querer tratar de entender, pero ¿cómo fue que se levantó de la tumba? Si cuando una persona se muere prácticamente ya no tiene poder, se lo comen los gusanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el razonamiento. Es allí prácticamente donde es válida la fe a saber lo que Dios prácticamente ha establecido. Cuando se combina la fe y el razonamiento prácticamente son una gran bendición, pero cuando solamente se usa el razonamiento, nosotros podemos prácticamente llegar a condenarnos y terminar en el infierno por no tener la fe necesaria que Dios prácticamente nos da a través de su Santo Espíritu. Y cuando tenemos prácticamente solo la fe y nos amparamos solamente en la fe y nos olvidamos nosotros de razonar, de usar nuestro sentido común prácticamente en las actividades de la vida, también nosotros nos robamos mucha bendición, ofendemos prácticamente a Dios, ofendemos a las personas y nos va mal en la vida porque nos estamos amparando simplemente en una fe hueca, en una fe que no tiene fundamento, una fe que no está establecida en la bendita y hermosa palabra del Señor. La bendición que se pierde el cristiano por no usar la fe y la razón. Si se le ofrece un cambio y se le reta a hacerlo, confíe en que Dios lo hará. Óigalo bien. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, venimos con una inquietud bien tremenda. Venimos con aquello de que nos gustaba la música, nos gustaba el baile, nos gustaban hacer cierto tipo de cosas a las que estábamos acostumbrados, habituados. Y tenemos aquello de decir, híjole, pero si yo acepto al Señor, si yo creo, si yo tengo fe en eso, la voy a batallar porque la verdad es que no quiero ser hipócrita, no quiero aceptarlo y luego ir y fallarle. Déjeme decirle una cosa, la fe es poderosa
cuando nosotros le creemos a Dios en aquello a lo que Él nos invita. Cuando el Señor nos invita a recibir a Cristo y a confesarlo como Señor y Salvador, literalmente dentro de nuestra vida viene el Espíritu Santo. Si usted lo hace con toda convicción, si usted lo hace con aquel conocimiento de que sabe lo que está haciendo, primeramente que es un pecador y que necesita a Cristo, y que solamente Cristo le puede perdonar sus pecados y solamente Cristo lo puede hacer una nueva criatura. Viene el Espíritu Santo y le da un poder dentro de usted, una capacidad para poder creer, no como antes, no, ahora le da una fe salvadora, una fe en la persona de Cristo Jesús, y la persona de Cristo Jesús prácticamente, aleluya, viene a habitar en usted a través de la persona, a través del Espíritu Santo. Él le da el poder y le da la capacidad no solamente para poder vencer la tentación, salir adelante, sino ir perfeccionando su vida. Tener fe en ese sacrificio, tener fe en la obra salvadora del Señor es importante, aunque nosotros no lo podamos razonar en ese momento que se nos está haciendo el llamado. O sea, el razonamiento en ese momento quizás no le dé para decir, hola. Aunque si usted lo usa realmente como debería, diría, bueno, si soy pecador, si necesito a Cristo para que pueda ser salvo, entonces yo voy prácticamente a hacerlo, y en el momento que usted lo hace, está poniendo su fe en la persona de Cristo Jesús, no del predicador, no del pastor, sino de Cristo Jesús. Esa fe tiene tanto poder para salvarle, para perdonarle, pero también para poderle dar la capacidad de tener sentido común y de empezar a hacer las cosas como usted las debe de hacer. Entonces Dios le ofrece un cambio y Dios le da un cambio, pero ese cambio va a venir conforme usted vaya aprendiendo, vaya teniendo fe en lo que dice la palabra del Señor y vaya aplicándola a cada área de su vida. Vamos a vivir una vida de bendición porque vamos a hacer la diferencia entre la razón que Dios te ha dado y la fe, que es la que te ayuda en aquello que prácticamente no puedes hacer con tus propias fuerzas. Fíjese, entonces, es interesante que los predicadores del día de hoy usan prácticamente las confesiones, tantas de esas, piensa positivo, habla positivo. Y mire, déjeme decirle una cosa, yo puedo hablar positivo, pero si no hay un cambio, si no hay un razonamiento, si no prácticamente no tengo fe en lo que dice la palabra para ponerla por obra, de nada sirve cualquier confesión positiva, de nada sirve cualquier decreto, nada de eso va a servir, porque Dios nos ha dado ambas cosas, la fe y el razonamiento. Combinarlas es una gran bendición, no solamente de manera personal para con Dios, sino a nivel de familia, de matrimonio y también a nivel de iglesia. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos entender eso y no excusarnos. Deje de dar excusas. Todo va a cambiar por fe. Sí, Dios puede hacerlo, pero necesita que usted dé pasos y que se autoexamine en el área en el que usted piensa que está prácticamente viviendo una vida miserable, porque necesita autoevaluarse y ver si está en la voluntad de nuestro Dios. Dios no va a cambiar tus problemas simplemente por decir que tienes fe. No va a cambiar tu vida miserable simplemente porque dice que tienes fe, porque tu vida miserable puede ser por la forma en que prácticamente vives la vida diaria. Entonces necesitas hacer una combinación de ambas cosas para que Dios empiece a obrar en tu vida. Es triste oír a los predicadores de la nueva era que lo único que necesitas hacer tú es creer y todo lo va a hacer Dios. No, equivocado. Para nuestro Dios, que es santo, hermano, Dios no va a actuar de tal manera. Recuerde esto, Dios no es un alcahuete. Imagínese que usted sea un hombre que le pegue a su esposa, que golpee a su esposa y tengan muchos agarres con ella. Usted piensa, o la esposa abusiva, o la esposa altiva, o la esposa, lo que usted se puede imaginar. Usted cree que solamente por el hecho que usted le diga a Dios o a las personas, yo tengo fe de que Dios va a cambiar, pero usted no cambia. Usted piensa que Dios
se ve obligado prácticamente a hacer lo que usted le dice. No, señores. No, porque Dios no es un alcahuete. Dios no es un irresponsable. Dios va a pedir cambios en nosotros. Dios quiere que dejemos la vida anterior, la antigua manera de vivir, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, y que podamos nosotros revestirnos del nuevo hombre, y luego da una lista de todas las cosas que nosotros necesitamos aplicar a nuestra vida. Es algo muy importante. Recuérdate de esto, por favor, iglesia. Dios no es un genio que está en una botella esperando que tú le pidas y cambies tu situación como por arte de magia. Tengo fe, vas a cambiarlo, Señor. Vas a estar esperándolo toda la vida y nunca va a llegar, porque no es de la manera que funciona Dios. A Israel le dijo que confiara, que creyera. Y le fue miserable, ¿sabe por qué? Porque fueron incrédulos, porque no le creyeron a Dios, porque no pusieron su palabra por obra. No solamente fue la fe, sino porque la fe prácticamente tiene obras. La fe sin obras es muerta. Entonces, si yo digo que tengo fe, voy a actuar conforme a esa fe, o sea, a lo que me enseña la palabra del Señor. No te escondas, por tanto, en esa fe falsa y perversa que no deja que Dios haga un cambio en tu vida. Aprovecha esta palabra de Dios para poder salir de esa condición. Porque Dios quiere que nosotros seamos victoriosos. Voy a terminar con la cita una vez más que empecé a leer. Fíjese pues, dice la Biblia: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cómo lo vence? Por el Espíritu de Dios que está en nosotros, por la palabra del Señor que nos ha dado, por el poder con el que Él nos capacita para poder vencer las tentaciones y aquellas malas costumbres que nosotros teníamos en nuestra vida. Dese cuenta, Él nos cubre prácticamente, Él nos protege, y Él día tras día, como que si estuviéramos en una universidad, solo que la universidad le da conocimientos prácticamente humanos que no transforman el corazón del hombre. Sin embargo, la palabra del Señor va a transformar su vida. Al darle su palabra, al enseñarle su palabra, Dios no solamente lo ha salvado, sino que le está dando una manera de vivir sabia e inteligente. Dios le dijo a Israel: porque estos mandamientos y estos estatutos que yo te doy en este día, en el libro de Deuteronomio capítulo 4, le dijo, van a ser tu sabiduría y tu inteligencia. Óigalo bien, ellos habían visto el poder de Dios por fe, Dios sabía, pero le dijo, pero van a poner la palabra de Dios por obra, no solamente se vayan a amparar en la fe. Entonces es muy importante, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero no es una fe que dice, bueno, no tengo que hacer nada porque el Señor lo va a hacer todo. El Señor me va a traer trabajo, el Señor me va a traer esto, el Señor me va a traer lo otro. No. Usa tu razonamiento y empieza a trabajar. Empieza a hacer las cosas para que en lo que tú no puedes, en lo que prácticamente te ves imposibilitado, después de haber agotado todos los recursos, es ahí donde va a actuar el Señor, y vas a hacer una combinación muy hermosa de lo que es la fe y el razonamiento. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición a tu vida, y que en el nombre del Señor pueda ser un pueblo inteligente, que ya no se deje engañar por un montón de mentiras, y que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos para no engañarnos, para no excusarnos, sino decir, ok, hoy voy a cambiar. Hoy esta situación, Señor, yo me estaba escudando con el término de la fe, una fe mentirosa. Ahora, Señor, voy a poner tu palabra por obra. Voy a usar mi razonamiento y voy a ver verdaderamente, Señor, el cambio en mi vida. Yo te aseguro que si empiezas a hacer estas cosas, combinar la fe y la razón, tu vida va a ser de bendición para ti, para tu familia y para todo aquel que no conoce al Señor. Espero que el Señor les bendiga y que siga compartiendo estas prédicas con sus amigos, con las personas que a lo mejor todavía no han escuchado o visto el canal. Es muy importante de que compartamos. Yo no quiero tener muchos suscriptores solamente por tenerlos, sino porque sé que esta palabra le puede ser de bendición a muchas personas. Entonces, comparte la palabra del Señor. Y si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario,
lo puedes dejar prácticamente en el área de comentarios. Estamos muy gustosos de que nos escuches y que podamos ser de bendición a tu vida. Y cualquier pregunta que tengas, puedes hacerla. Tenemos una página de internet a la cual puedes visitar también y esperamos que allí puedas oír las prédicas que tenemos para la edificación. Ahí te vamos a dejar un link. Cuando te ponen el mensaje, hay unas pequeñas notas en donde te van a decir cómo puedes llegar a la página de internet. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y los esperamos la próxima semana. Amén, amén y amén.